un pequeño pueblo agrícola del Medio Oeste, donde la vida parecía marcada por la rutina, la policía descubriría algo tan macabro que superó incluso a la ficción más oscura. Esta es la historia de Ed Gein, el hombre que convirtió la muerte en decoración, y cuyo nombre inspiró a los villanos más aterradores del cine de terror. En el corazón de Wisconsin, Plainfield parecía un lugar detenido en el tiempo. Rodeado de campos infinitos de maíz y caminos de tierra, la vida en aquel pueblo estaba marcada por los ciclos de la naturaleza. Inviernos brutales que helaban hasta los huesos y veranos abrasadores que agrietaban la tierra. Las familias vivían entre la fe, el trabajo y la comunidad. Los hombres se levantaban al alba para cazar o trabajar en las granjas. Por otro lado, las mujeres cuidaban el hogar, los hijos y mantenían la cohesión social a través de la religión. Los domingos eran sagrados. Toda la comunidad se reunía en la iglesia. Los niños, por su parte, jugaban en los bosques, en los arroyos o inventaban historias alrededor de fogatas improvisadas. Fue en esas fogatas donde comenzaron los rumores. Relatos de una figura femenina bailando dentro de la granja de los Gein en mitad de la noche. Algunos juraban haber escuchado risas apagadas que se perdían en los campos. Los adultos la descartaban como imaginaciones infantiles. Pero esas historias eran presagio de algo mucho más oscuro. La granja de los Gein no estaba abandonada. Allí vivía Ed Gein, un hombre de 49 años, soltero, que en apariencia no representaba peligro alguno. De complexión delgada, movimientos torpes y mirada esquiva, Ed era conocido como alguien retraído, tímido y extraño. Hacía trabajos ocasionales, reparaciones menores, labores en granjas vecinas y siempre se mostraba servicial si alguien lo necesitaba. Aunque nunca mantenía conversaciones largas. Para la mayoría en Plainfield, era un bicho raro, pero inofensivo. Reía solo, parecía distraído, evitaba a las mujeres y carecía de vida social. Algunos lo veían como un adulto infantilizado, alguien que jamás había madurado. Sin embargo, había señales inquietantes. Su gusto por los cómics de terror y las revistas de crímenes, su costumbre de bromear con cosas macabras y los rumores de que se le veía merodeando por el cementerio, sobre todo cerca de tumbas recientes. En aquel entonces, esos detalles parecían anecdóticos. Con el tiempo, revelarían una verdad indescriptible. El 8 de diciembre de 1954, Plainfield se estremeció con la desaparición de Mary Hogan, la propietaria de una taberna en Pine Grove. Mary era conocida como una mujer fuerte, de carácter explosivo y conocida por su lengua afilada. Imponía respeto en su local, donde granjeros y cazadores se reunían para beber y conversar. Sabía poner límites y hacerse escuchar. Aquella noche, un cliente que entró en la taberna se encontró con una escena inquietante. El lugar estaba vacío, en silencio absoluto. En el suelo había un reguero de sangre fresca que se extendía desde detrás de la barra hasta la puerta trasera. No había señales de lucha ni rastro de Mary. La investigación no arrojó respuestas. Algunos pensaron que había huido con alguien, cansada de su vida en el pueblo. Otros sospechaban que podía haber tenido problemas con mafias menores. Lo más perturbador vino después.
En conversaciones casuales, Ed comenzó a hacer comentarios extraños. Echaba la cabeza hacia atrás, ponía los ojos en blanco, arrugaba la nariz y soltaba, entre risas incómodas: «Ella no ha desaparecido. Está en mi casa». Los presentes respondían con carcajadas nerviosas, tomándolo como una excentridad. Muchos vecinos, además, creían que Ed estaba enamorado de Mary y que aquellas frases eran una forma rara y torpe de expresarlo. El 16 de noviembre de 1957, Glenfield volvió a sacudirse. Era sábado y Bernice Worden había abierto su ferretería como de costumbre. Al caer la tarde, su hijo, Frank Worden, ayudante del sheriff, notó algo extraño. La tienda estaba cerrada, pero las luces permanecían encendidas en el interior. Bernice debía haber terminado su jornada y juntos iban a regresar a casa. Extrañado, intentó entrar, pero la puerta estaba cerrada. Volvió entonces a su casa en busca de una llave de repuesto y regresó al local. Al abrir, lo que encontró lo dejó helado. Tras el mostrador, había un reguero de sangre fresca que se extendía hacia la salida trasera. El silencio era abrumador. Su madre no estaba en ninguna parte. Con manos temblorosas, Frank revisó el libro de ventas del día. Allí descubrió la última transacción registrada: la compra de un recipiente de anticongelante. El nombre del cliente estaba escrito con claridad: Ed Gein. Las autoridades comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Bernice. Algunos testigos aseguraron haber visto la camioneta de Gein estacionada cerca de la ferretería aquella mañana. Otros afirmaron que en días previos él había mostrado un interés poco común en Bernice, haciéndole preguntas y visitando la tienda más seguido de lo habitual. Nada demasiado explícito, pero lo suficiente para despertar sospechas. El sheriff del condado, Arch Lee, sabía que debía actuar rápido. El rastro de sangre, el registro de ventas y los rumores sobre Gein formaban un cuadro demasiado claro. La orden fue inmediata: detenerlo para interrogarlo. Ed Gein fue localizado esa misma tarde en la casa de un vecino, donde ayudaba a mover muebles. Estaba acompañado de un amigo con el que de vez en cuando realizaba pequeños trabajos. Cuando los agentes llegaron, Ed parecía sorprendido, pero no opuso resistencia. Se limitó a sonreír con ese gesto extraño que lo caracterizaba, como si no comprendiera la gravedad del momento. Lo esposaron allí mismo y lo condujeron a la comisaría para ser interrogado. Mientras tanto, un grupo de agentes se dirigía a su granja para ejecutar la orden de registro. Nadie imaginaba aún que lo que iban a encontrar superaría cualquier pesadilla. El hedor fue lo primero: una mezcla insoportable de humedad, polvo viejo y carne en descomposición golpeó a los agentes apenas abrieron la puerta. Con linternas en mano, comenzaron a recorrer los pasillos, avanzando entre montones de periódicos y basura acumulada. Pero lo que encontraron no era simple desorden. Era un escenario de pesadilla. En una de las habitaciones, colgadas en la pared como si fueran trofeos, había máscaras confeccionadas con piel humana. Sobre una mesa descansaban cráneos transformados en cuencos, pulidos con una precisión enfermiza. Al dirigir la luz hacia una silla, los agentes se estremecieron. Estaba tapizada con piel humana. Cerca, una lámpara revelaba una pantalla cubierta con el mismo material.
En otro rincón, cuidadosamente apilados, se encontraban huesos blanqueados. Y en un cajón, un objeto que heló la sangre de todos. Un cinturón adornado con pezones femeninos, cosidos uno junto a otro. La visión más perturbadora estaba aún por llegar. Colgado en una percha improvisada, los policías hallaron un traje femenino completo hecho de piel humana, diseñado para ser usado como una segunda piel. Cuando pasaron al cobertizo, la escena fue insoportable. Allí se encontraba el cuerpo de Bernice Worden, suspendido boca abajo, abierto en canal como si fuera un animal recién cazado. Algunos agentes salieron corriendo para vomitar. Otros se desplomaron en llanto. El propio sheriff admitiría años después que ninguno de ellos volvió a ser el mismo tras lo que vieron aquella noche. Entre los restos identificaron un rostro conocido, el de Mary Hogan, desaparecida 3 años antes. Su destino fue revelado de la forma más macabra posible. Una vez bajo custodia, Ed comenzó a hablar. Lo hizo con una calma inquietante, como si estuviera contando recuerdos triviales y no los actos más atroces que alguien pudiera imaginar. Los investigadores le preguntaron directamente: ¿Mataste a Bernice Worden? Ed bajó la mirada, sonrió con timidez y respondió con voz apagada: Sí, creo que sí. Después confesó algo más. También había matado a Mary Hogan, la dueña de la taberna desaparecida en 1954. Con la misma frialdad, explicó cómo había entrado en su local y sin mediar palabra le disparó en la cabeza con una pistola calibre 32. Luego arrastró su cuerpo y lo cargó en su camioneta. Sobre Bernice Worden, detalló que la mató de un disparo con un rifle calibre 22 dentro de su propia ferretería. Después, arrastró el cuerpo hacia su camioneta y lo llevó a su cobertizo, donde lo colgó y lo abrió en canal como si fuese una presa de caza. Lo describía con la frialdad de un cazador que relata su última pieza, sin comprender el horror de sus palabras. Pero no fue lo único que confesó. Ed reveló que, en la intimidad de su casa, se ponía un traje de piel femenina y una máscara humana, que había confeccionado con los restos de sus víctimas de los cadáveres que desenterraba. Con ese conjunto, bailaba por las noches, dentro de su granja, bajo la luz de una lámpara tenue. Según explicó, lo hacía porque quería transformarse en mujer, en su madre, y traerla de vuelta, al menos por un instante. Cuando la policía lo presionó sobre más asesinatos, Ed negó haber matado a nadie más. Sin embargo, admitió que en numerosas ocasiones había desenterrado cadáveres de mujeres que le recordaban a su madre. Decía que lo hacía en un estado de trance, como si una fuerza lo empujara. Los cuerpos eran llevados a su casa, donde les arrancaba la piel, los huesos o la cabeza para fabricar sus macabras creaciones. Los interrogatorios no fueron simples. La tensión y el espanto de los agentes era tan grande que en un momento de desesperación, el sheriff Art Slee perdió el control y llegó a golpear a Ginn. Aquella agresión marcaría el proceso judicial. Más tarde, la defensa alegaría que la confesión de Ed estaba contaminada por los métodos empleados durante los interrogatorios. Ed no mostró arrepentimiento, tampoco ira. Sus confesiones eran narradas como si hablara de un trabajo rutinario en la granja. Esa calma perturbadora fue lo que más marcó a quienes lo interrogaron. La sensación de que estaban frente a un hombre que no distinguía entre la vida y la muerte,
entre la carne de un animal y la de un ser humano. Ed Gein nació en 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin. Su vida, desde el principio, estuvo marcada por la rigidez de su hogar. Su padre, George Gein, era alcohólico, incapaz de mantener un empleo estable y carente de autoridad. En contraste, su madre, Augusta, era una mujer dominante, fanática religiosa y obsesiva. Fue Augusta quien marcó a fuego la mente de Ed. Les repetía a él y a su hermano Henry que el mundo estaba lleno de pecado, que las mujeres eran impuras y que la lujuria conducía al infierno. Les obligaba a escuchar sermones interminables cargados de imágenes de condena eterna. Ed creció aislado, sin amigos y sin contacto con otras mujeres que no fueran su madre. Augusta lo consideraba puro y lo castigaba si mostraba interés por alguna chica o intentaba socializar. Henry, en cambio, comenzó a rebelarse cuestionando la devoción enfermiza de Ed hacia su madre y señalando que Augusta no era santa, sino cruel y manipuladora. En 1944 ocurrió un hecho que cambió el rumbo de su vida. Un incendio estalló en los campos de la granja. Mientras intentaban apagarlo, Ed afirmó haber perdido de vista a Henry. Horas más tarde, el cuerpo de su hermano apareció en una zona apenas afectada por el fuego, sin señales claras de humo o quemaduras. ¿Accidente o algo más? Nunca se probó, pero la sospecha quedó flotando para siempre. Poco después, Augusta sufrió un derrame cerebral y murió. Para Ed fue devastador. No solo perdió a su madre, sino también la figura central que había definido todo su universo. Los psiquiatras posteriores coincidieron en que Ed sentía hacia Augusta un apego obsesivo, con tintes incestuosos. Muchos especialistas interpretaron que estaba enamorado de su madre en un sentido enfermizo, aunque no existieron pruebas de abusos sexuales. La represión, la devoción y la obsesión lo consumieron por completo. Cuando ella murió, su mundo se derrumbó, y en esa soledad absoluta comenzó a gestarse el monstruo que años después horrorizó al mundo. Los psiquiatras lo describieron como un hombre con psicosis, esquizofrenia y una represión sexual extrema. Sus crímenes eran intentos enfermizos de controlar la muerte y revivir a su madre. Fue declarado insano e internado en hospitales psiquiátricos donde pasó el resto de su vida. Murió en 1984 de cáncer, sin mostrar nunca un arrepentimiento real. Su historia trascendió y se convirtió en mito. Inspiró a Norman Bates en Psicosis, a Cara de Cuero en La Masacre de Texas y a Buffalo Bill en El Silencio de los Corderos. Pero por más que la ficción transformara su figura, la realidad fue mucho más perturbadora. La historia de Ed Gein no terminó con su arresto, ni siquiera con su muerte. Su sombra siguió presente en Plainfield y más allá. Tras ser detenido, la granja se convirtió en un imán para curiosos. Vecinos, periodistas y hasta coleccionistas macabros acudían a ver el lugar donde habían ocurrido aquellas atrocidades. Se organizó incluso una subasta pública, pero nunca llegó a realizarse. En 1958, la casa quedó reducida a cenizas en un incendio misterioso. Muchos creen que fue intencional para evitar que la granja se convirtiera en una atracción turística del horror. La tumba de Gein tampoco escapó a la fascinación. Durante años fue objeto de vandalismo constante, hasta que en el año 2000 alguien robó su lápida. Años después apareció en Seattle,
y desde entonces permanece bajo custodia, lejos de miradas morbosas. Incluso en vida, Ed generó seguidores extraños. En los años 80 existió un pequeño club de fans que intercambiaban cartas, recortes y fotografías sobre él. No eran muchos, pero suficiente para demostrar hasta qué punto el crimen real puede despertar una fascinación perturbadora. Y por supuesto está la cultura popular. Hoy todavía circulan fotografías policiales, panfletos antiguos y supuestos souvenirs en mercados clandestinos. Un fenómeno que demuestra cómo el morbo y la curiosidad siguen alimentando la leyenda de Plainfield. Porque al final, Ed Gein no solo marcó a su pueblo, se convirtió en un símbolo eterno del horror. Un recordatorio de que la oscuridad más aterradora no siempre surge de la imaginación. A veces habita en la vida real. Ed Gein vivió como un vecino más en Plainfield. Pero detrás de la puerta de su granja escondía un infierno. Su historia revela cómo la infancia, la represión y la obsesión pueden moldear un monstruo. Y deja una advertencia que sigue vigente. El verdadero horror no siempre pertenece a la ficción. A veces vive justo al lado.